aquí tengo dos puntos de referencia, lo que es el municipio de la capital y lo que es el estado. Tengo la superficie, estos son los datos de la economía en actividades primarias. Ustedes saben que las actividades primarias se refieren al campo y fundamentalmente a la producción de alimentos, etcétera, etcétera. Todos estos datos debieran de tenerlo ellos, los políticos, y debieran analizar las estadísticas de los últimos 10 años, y debieran de saber cuál es el comportamiento de los ciclos agrícolas en San Luis. No lo saben. ¿Por qué? Porque nunca han estado en agricultura, porque nunca han sido ingenieros agrónomos, o porque simplemente no les llama la atención el asunto. Pero si yo aspirara a ser político, tendría que tener toda esta estadística, más todo lo que venga en los últimos 10 años, para saber cuál es el comportamiento de la agricultura de San Luis y poder manejar un programa. ¿Cómo lo voy a proponer si no tengo la idea básica de qué es lo que estoy haciendo? Ahí, como ustedes pueden ver, hay actividades secundarias que se refieren a los servicios que consumen energía eléctrica, etcétera, y luego vienen las terciarias. ¿Cuántos tianguis tiene la capital del estado? Tenemos 154. Un candidato a presidente municipal debe saber cuántos tianguis hay aquí y debe saber también cuántos tianguis hay en el estado. Bueno, aquí voy no me voy a meter a la población y vivienda, pero sí a que consideremos, por ejemplo, cuántos individuos tenemos en el municipio que tengan entre 15 y 29 años de edad, porque esos van a empezar a votar. Los que tienen 18 años y van por primera vez a votar, ya deben de tener conciencia de quién es el que le va a sacar de su apuro. Es decir, cómo se va a integrar en esta primera etapa de su vida ciudadana a una actividad profesional y con qué perspectiva. Si no la tiene visualizada, y el individuo que pretende representarlo en el Congreso, o el individuo que quiere gobernarlo a través del ayuntamiento, o el individuo que quiere hacer algo con este estado, no tiene conciencia de cuánta población tenemos de 15 a 29 años, hombres y mujeres, etcétera. Díganme ustedes cómo es posible que se pare delante de un grupo de personas y ofrezca ideas frescas de que yo voy a respetar, yo voy a decir, yo voy a hacer. Es imposible, la política se nos plantea de una manera muy crítica y creo que en este momento la población de México empieza a dudar, empieza a decir, bueno, los que tenemos en los poderes básicos, como es el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, ¿de veras saben lo que están proponiendo? ¿O saben a dónde queremos ir en el conjunto? Y si la empresa que se llama gobierno estatal, municipal o federal no tiene un individuo que tenga conciencia de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que tenemos en la zona donde pretendemos gobernar, estamos entregándole el poder a gente que no sabe nada. Y además le entregamos millones y millones de pesos cada año y no ocurre nada. Entonces lo que tenemos es que tomar conciencia cada vez que hay una elección de estos datos y como ciudadanos debiéramos interesarnos en todo esto que nos está pasando y qué es lo que no ven los candidatos en estas cifras. Cuando uno se sienta a la máquina a escribir, y a mí me encanta sentarme a escribir mis ocurrencias o mis tonterías o lo que sea, emitir una opinión delante de un joven de 18 años que llega a la urna por primera vez, que se para delante de un micrófono o que tiene la oportunidad de expresar sus ideas y salirle yo con que el que está enfrente y el que tiene enfrente no es nada de confiar, para él es desalentador. Y créanme lo que me preocuparía, porque entre ellos están ahora mis nietos. Yo puedo aceptar que cualquiera de nosotros, con la edad y con la experiencia y con todo este rollo de que ya vivimos, podamos tener un poco más de elementos de decisión, podamos tener un poco más de visión de larga distancia y decir, a lo mejor este que llega a la candidatura puede desarrollar un poquito en los 3 años
y 3 años no son nada. Cuando ustedes llegan a un puesto en una fábrica y al primer año apenas empiezan a vislumbrar qué es lo que está pasando en la fábrica y empiezan a saber qué es lo que le falla a la operación o qué personas no están dando el ancho, etcétera, pues es lo mismo que les pasa a ellos, no saben por dónde empezar. Son muchas las complicaciones. En San Luis Potosí capital hoy día tenemos pavimento, tenemos falta de agua, tenemos inseguridad, no tenemos fuentes de empleo suficientes, aquí el dinero no se mueve, somos una economía cuya dinámica comparada con otras zonas del país está muy lenta, ustedes lo saben. Aquí en San Luis Potosí no manejamos los recursos que maneja, por ejemplo, Occidente o que maneja el norte, Monterrey en concreto, y quisiéramos tener una zona parecida a esas. Yo no quisiera decir que también los vicios, también hay muchos vicios en otras partes, pero ¿cómo fincar la opinión pública? ¿Cómo estructurarle a la opinión pública una panorámica que de veras la convenza de que su decisión es importante? Que de veras decida con libertad, con honestidad, con visión, con claridad, y hoy día, para no estar fuera del cuadro, con transparencia, sobre un individuo que nos está ofreciendo su mejor disposición para hacer de este Estado una maravilla, lo cual a mí me encantaría, pero sé muy bien que no tenemos nada para poderlo hacer. Bueno, pues es a manera de introducción, no quisiera dejar a mis compañeros sin oportunidad de hablar. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, yo se los voy a agradecer. Gracias, tocayo. A sus órdenes. Perdón, yo tengo una pregunta. Sí. Víctor Álvarez de Coca-Cola, Planta San Luis. La verdad es que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, me atrevo a decir que somos apartidistas y difícilmente vamos a coincidir con algunos candidatos porque, al igual que el resto de la población, pues estamos hartos de todo lo que está pasando. Pero lo que usted comentó hace rato, de que debemos interesarnos, me hace a mí reflexionar que efectivamente, o sea, finalmente somos ciudadanos y a veces lo que pasa con nosotros, los que trabajamos por llevar pues realmente los impuestos al gobierno, así a nosotros, todos somos ejemplos de ellos, nos retienen una gran cantidad de impuestos, no, cómo hacerle, cómo crear esa conciencia para en un momento dado poder exigir y no permanecer más bien apáticos, y más bien esa apatía se traduce en hartazmo, ¿verdad? Y en un momento dado nula participación por parte nuestra, hasta en tanto que este tipo de foros, o sea, llegan las noticias y a mí me pasa en lo particular de políticos y le cambio, mejor busco otro canal, porque eso es lo que se traduce en el sentir nuestro, ¿verdad? No congeniamos, bueno, yo creo que la mayoría con ningún partido ni con ningún candidato en específico, ¿verdad? Pero ¿cómo poder transmitir eso? ¿Cómo poder llegar a interesarnos y a ser factor de cambio también? Porque a nosotros nos interesa que las cosas empiecen a caminar, ¿verdad?, de manera correcta. Sí, mire, hoy día la situación nos involucra también a nosotros como periodistas. La gente no confía en los medios, aunque los necesita y los ve y nos leen en las columnas, etcétera. Y aquí tenemos una combinación desafortunada. La gente no cree en las columnas porque dicen que estamos vendidos, porque dicen que estamos subsidiados, que porque, etcétera, todos los vicios que usted conoce. Y cuando resulta que nosotros estamos criticando a un acto de gobierno, cualquiera el que usted se quiera imaginar, y damos un punto de vista adverso, el propio gobierno se encarga de decir, está hablando porque es de otro partido, o porque sus ideas no coinciden con las ideas de todos los potosinos.
Y yo le diría que es un falso referente el decir que la prensa de alguna manera está involucrada en ese proceso de corrupción y de desaliento que tienen hoy los mexicanos en general, porque la verdad todos lo vivimos, no estamos exentos de eso. Mire, un periodista, y se lo voy a decir como lo que yo pienso acerca de esto, un periodista que no siente y que no vive lo que sucede en su comunidad, mejor que se retire. Nosotros no podemos ser imparciales frente a los elementos que tenemos enfrente, que nos indignan y indignan a nuestros hijos y a nuestras familias, etcétera. No podemos permanecer apáticos y decir, es que yo soy muy imparcial. No puede ser. Y por eso usted se va a dar cuenta que hay Pulso, que hay Heraldo, que hay periódicos diferentes y que cada uno de ellos tiene una forma de ver las cosas y busca a los columnistas o los columnistas buscamos al medio que más nos acerca al objetivo que nosotros buscamos. ¿Cuál es ese objetivo? Cuando uno ejerce, para que más o menos tengan una visión, el periodismo se puede ejercer en 3 grandes campos. El primer campo es el informativo, en el cual usted va a informar ciertamente sin ninguna interferencia de los hechos que están ocurriendo y se acabó. Usted no va a meter su cuchara ahí a decir que yo pienso, que yo digo, no. El segundo es el periodismo narrativo, el que va a decir usted, miren, lo que yo vi fue esto, esto y esto y esto y aquello. Es un periodismo testimonial. Y la narración puede ser literaria y puede ser todo lo que usted quiera, pero si no habla de un hecho concreto en periodismo no tiene valor. El tercer campo del periodismo es el periodismo de opinión, que es en donde trabajamos nosotros 4. Por antigüedad, por experiencia, por lo que usted quiera, pero ahí estamos ahora. Nosotros resumimos los 2 anteriores y aportamos nuestro punto de vista para hacer consideraciones que orienten a la opinión pública lo mejor posible, desde mi punto de vista. Y puede ser que el señor que tengo enfrente o el que está aquí enseguida o las señoritas que están de este lado pudieran pensar distinto que yo en algunos puntos y quizá no están de acuerdo con lo que yo esté escribiendo, se vale. Nuestra coincidencia para transformar la mente de los mexicanos es que los periodistas no nos podemos involucrar en actos políticos. Si bien estamos observando la política, no somos miembros de partidos, igual como usted, no somos partidistas, no figuramos en las listas de ningún partido, o si figuramos, lo hacemos de una manera discreta, ejercemos nuestros derechos civiles igual que cualquier mexicano, pero sí nos proponemos emitir opiniones que no ofendan, primero, segundo, que orienten, y tercero, que se apeguen a la verdad, lo cual es ciertamente difícil, porque la verdad para mí puede no serlo para el que está enfrente. Y esto es algo que nosotros aceptamos también, el punto de vista distinto. No creo, en lo particular, yo no creo en la democracia, porque la democracia en ninguna parte y en ningún momento de la historia se ha practicado al 100. Háblenme ustedes de una época democrática, ni siquiera en la del origen, que fue Grecia, hubo democracia completa. Y no va a haber democracia perfecta. Entonces no nos quebremos la cabeza pensando en que algún día vamos a tener una democracia mejor. No, tenemos la democracia que nos permite vivir bien, que nos ha tranquilizado de alguna manera y por otro lado que nos mantiene todavía a la mayoría de ustedes y a mí con la esperanza de que esto cambie. Es difícil, muy difícil, respondiendo concretamente a su pregunta, es muy difícil lograr el consenso en México.